Buenos días, señores alumnos. Muy bien, siendo las 10 Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien, siendo las 10:52 del día 10 de noviembre, vamos a iniciar nuestra sesión número 20. ¿Ya? El día de hoy vamos a tratar acerca del tema de lo que es asociación de resistencias. ¿Ya? Para ello, en primer lugar, vamos a tocar el tema de lo que entendemos por un circuito de corriente continua. Recuerden que les había comentado que el término de corriente continua viene del hecho de que cuando ustedes, si ponemos acá, si nosotros tenemos acá un conductor y a ese conductor en sus extremos le creamos una diferencia de potencial, ¿sí? Por ejemplo, así, vamos a suponer, creamos nosotros acá una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, ¿no? Este es un voltaje B, ¿listo? Entonces, fíjense, en la representación de la fuente de voltaje, la vertical, ¿no? Esta barrita, la más larga es el positivo y la más cortita es el negativo. Entonces, y la representación, el dibujo de cómo va la corriente es saliendo del positivo, sale del positivo, recorre todo este tramo, ingresa acá al conductor, atraviesa el conductor y finalmente regresa al terminal negativo, ¿no? Entonces, acá lo que circula es la corriente eléctrica, ¿no? En todo punto. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo esta condición, mantengo esta diferencia de potencial, no hago cambios en el voltaje, no varío el voltaje y no cambio condiciones en el conductor, la corriente que se va a generar, la corriente que se va a crear, es una corriente que siempre va a venir en este sentido, siempre, siempre. ¿Sí? Siempre está circulando de esta forma. Entonces, a eso se le dice que I es una corriente continua. Corriente continua. ¿Ya? Es una corriente continua y no cambia en el tiempo. No va a cambiar en el tiempo. Así se le define. Es una corriente que no va a cambiar en el tiempo. Si esa corriente tiene un valor de 4, la unidad es amperios, 4 amperios, 4 amperios para un tiempo 0, 4 amperios para un tiempo 1, para un tiempo 2, para un tiempo X. ¿Ya? Entonces, no va a cambiar. Siempre va a ser 4 amperios. Muy bien, esa es la corriente continua. Aquella que no va a cambiar en el tiempo. Muy bien, entonces, con esto en consideración, con la ley de Ohm que hemos visto, en la cual me relaciona, ¿no? La ley de Ohm, ¿qué me dice? La ley de Ohm me dice de que si yo aplico que hay una relación entre el voltaje y la corriente, ¿sí? Y a esa relación se le llama resistencia. La ley de Ohm me dice, ¿no? El voltaje es igual a I por R. Entonces, por un elemento que pase una corriente I y que ese elemento presente una resistencia eléctrica, se va a crear un voltaje. Eso me dice la ley de Ohm, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, nosotros podemos implementar circuitos de corriente continua. ¿Qué es un circuito? Un circuito es una red, nos dice, que interconecta dos o más componentes, como resistores, fuentes de potencia, entre otros elementos. Contiene al menos una trayectoria cerrada. Por ejemplo, esta representación que tenemos acá es un circuito, porque está conectando dos elementos, una fuente de poder, la que crea la diferencia potencial, y acá un elemento, en este caso un conductor, que se va a representar por una resistencia. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, a ver un ratito, por favor.
Ya, no, está todo conforme con las asistencias. Muy bien. Entonces, acá tenemos nosotros un circuito. ¿Listo? Acá tenemos la fuente de poder, el elemento resistivo y la corriente que se está generando. Y tenemos una trayectoria cerrada. Partimos del terminal positivo, venimos por acá, entramos al componente, al elemento, ¿no? Que va a generar, en este caso, que va a consumir energía. Atravesamos ese elemento y regresamos de nuevo a la fuente de poder, que es de donde salimos. Entonces, hay una trayectoria cerrada, entonces es un circuito. Acá tenemos una representación también de un circuito, ¿no? En el cual podemos apreciar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 componentes, ¿ya? 5 resistencias, más 1 y 2 fuentes de poder, ¿ya? Entonces, estos son nuestros elementos. ¿Listo? Estos son nuestros elementos. A las resistencias, eso con más profundidad lo van a ver en sus cursos de circuitos eléctricos y electrónicos que llevan más adelante, que a las resistencias se les conoce como elementos pasivos, ¿ya? Ellos consumen energía. Mientras que las fuentes de poder, como son las baterías, las pilas, ¿no? B1 y B2, se les llama elementos activos, porque ellos entregan energía, ¿sí? Entonces, las fuentes entregan energía y las resistencias consumen esa energía. Muy bien. En un circuito se distinguen los siguientes componentes. Los componentes propiamente dicho, que son las resistencias y las fuentes, ¿ya? Entonces, los componentes vienen a ser las fuentes de poder y vienen a ser las resistencias. Estos son mis componentes, ¿ya? Esos son los componentes. Muy bien. Nodo. ¿A quién le llamamos nodo? Nodo, en la terminología de circuitos, viene a ser la unión de de más de dos elementos o componentes. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un nodo propiamente dicho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese punto yo tengo la unión de ¿cuántos? De 3 elementos. Entonces, a esa unión yo le llamo nodo. ¿Listo? Entonces viene un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Eso es nodo. Por ejemplo, acá tengo 2 elementos, pero este no se le considera un nodo propiamente dicho. ¿Sí? Solo tiene que haber más de 2 elementos para que se le considere nodo. Rama. ¿Qué es una rama? Una rama es aquel tramo que sale de un nodo. Por ejemplo, este tramo de acá, donde está R4, B2 y R5, todo esto es una rama. ¿Ya? Entonces podemos decir que, si marco así, todo esto hasta el próximo nodo, todo esto hasta el próximo nodo va a ser lo que se llama una rama. ¿Ya? Eso tienen que conocerlo, esa terminología, porque en los problemas les dicen calcular el voltaje en el nodo tal, calcular la corriente en la rama tantos. Entonces, ya van a encontrarse con esa terminología. Entonces hay que saber a qué se refiere. Entonces, esto vendría a ser una rama. Listo. Después, otro componente de un circuito viene a ser la malla. ¿A qué se le denomina malla? Malla no es otra cosa más que una trayectoria cerrada. ¿Ya? Una trayectoria cerrada. Entonces, fíjense acá. Este es el terminal positivo de la fuente. Entonces, podemos ponerlo así. Más. Y acá ponemos un menos para identificar. Igual acá. Un más. Y acá un menos. Ahora fíjense acá. Viene acá del más, sale. La corriente viene por acá. Llega a este punto y se va a dividir en dos. Una por acá abajo y una a la derecha. La que viene por acá abajo viene por acá. Viene. Llega a este punto y espera a esta corriente que va a circular por esta rama. Viene por acá.
se vuelven a juntar y vuelve a salir por acá. Sale, atraviesa esta resistencia, sube y llega al terminal negativo, completando un circuito. ¿Ven? Un circuito. Entonces, una malla es una trayectoria cerrada. Entonces, identificamos acá una trayectoria y dos trayectorias. La corriente puede venir por acá o puede venir por acá. Tenemos dos trayectorias. Entonces, esa es una malla. Entonces, una malla, una trayectoria cerrada. En nuestro circuito tenemos dos mallas. Entonces, una aquí y otra acá. Acá tenemos dos mallas. Y bueno, conductores son las líneas que conectan a los dispositivos, a los componentes, ¿no? Entonces, esto de acá es un conductor. Está uniendo la fuente de poder con la resistencia R1. Entonces, acá tenemos un conductor. Esas son las líneas. Muy bien. Entonces, esos son los elementos básicos de un circuito común, ¿no? Un circuito cualquiera, ¿no? Así es como van a encontrar, así es como van a trabajar. Y esos son todos los elementos que ustedes pueden encontrar, los elementos básicos, ¿no? Conforme estudien van a ver que hay más elementos, pero estos son los elementos básicos. ¿Ya? Muy bien, entonces. Los circuitos que vamos a ver pueden tener diferentes representaciones, de diferente apariencia, ¿ya? Y eso va a estar en función de cómo estén conectados los componentes, los dispositivos, elementos del circuito. Por ejemplo, se destacan dos. Se destacan los circuitos en configuración en serie y los circuitos en configuración paralela. ¿Ya? Estos dos. ¿Cuándo es que mi circuito está en serie? Cuando conecto mis elementos uno a continuación del otro. Y en el punto de unión de esos dos componentes, solo existen esos dos componentes, no hay un tercero. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá mi fuente de voltaje. A continuación viene R6. A continuación viene R1. Entonces, yo observo que están uno a continuación del otro. Y en la unión de estos dos, no hay nadie más. ¿Sí? Acá no hay nadie más. Entonces se dice que la fuente B, de voltaje B, la resistencia R6 y la resistencia R1 se encuentran en serie. ¿Ya? Es un circuito que está en serie. ¿Listo? Es un circuito que está en serie. Muy bien. A ver. Muy bien, estos están entonces en serie. ¿Qué va a pasar en el siguiente caso? Bueno, ¿qué pasa en este nodo? ¿Qué está ocurriendo en este nodo? Fíjense acá hay un nodo. ¿Por qué? Porque a ver un ratito, a ver qué pasa acá. A ver, ya. ¿No? Entonces, todo esto está en serie. Vamos a ponerle acá mejor para que lo podamos identificar. Esta es una serie. Muy bien. Tenemos esa serie y ahora fíjense en este nodo. ¿Qué pasa? R1, ¿cómo está R1 con R4? O con R2. ¿Cómo estarían? No están ni en serie ni en paralelo. ¿Cuándo es un paralelo? Vamos a ver. Un paralelo, por ejemplo, ¿qué podemos decir de R2 y R3? Que ellos sí están en serie, porque están uno a continuación del otro. Y entre estos dos no hay un tercer elemento. Entonces, estos dos se dice también están en serie. Entonces, este también es una serie. Muy bien. Si estos están en serie, entonces puedo también concluir que R4 con R5 también están en serie. ¿Sí? También están en serie. Bien, entonces, estos están en serie
pero también estos están en serie. Muy bien. Entonces, ya hemos identificado. Ahora, estas dos series, ¿cómo se encuentran? Estas dos series se encuentran en paralelo. ¿Por qué? Porque de acá vemos un terminal que va a este punto. De acá sale un terminal que va a este otro punto. De la serie que está abajo, sale un terminal que va a este punto y sale un terminal que va al otro punto. Están compartiendo estas dos series un mismo punto de unión, que viene a ser este de acá. ¿Sí? Que viene a ser este de acá. Entonces se dice que estos dos elementos están en paralelo. Entonces yo puedo marcar por acá que todo esto no es más que un paralelo. ¿Ah? Entonces mi circuito en ese tramo, en el tramo entre A y B, está en paralelo. Muy bien, entonces ya he identificado. Ahí he identificado todo. Ya después, bueno, conforme vayamos practicando y después vamos a ver que en el circuito todo está en serie, ¿no? Pero este paralelo va a estar en serie después con R1. R1 no está ni en serie ni en paralelo con R2 o R4. ¿Por qué? Porque llegando a este punto, ¿qué está pasando? Sale R2 y sale R4. Entonces están saliendo dos elementos. Entonces ya ese nodo ya no lo comparten solo dos, sino ya lo están compartiendo tres elementos. Entonces ya se pierde la serie. Ya no hay serie con estos elementos, ¿no? Por eso yo tengo que hacer mi análisis en otro punto, ¿no? Desde otro punto hago mi análisis y me doy cuenta que R2 con R3 están en serie, R4 y R5 en serie. Después estas dos series están en paralelo por estos dos puntos y, ¿no?, ya después puedo hacer un análisis mayor de todo el circuito, ¿no? Muy bien. Bueno, acá una aclaración. Los resistores, ¿no?, que nosotros usamos nos dicen, también reciben el nombre de resistencia de carga, ¿no? Viene a ser la carga, es la que consume la energía, ¿ya? Entonces, si fuera, por ejemplo, un circuito, si se tratase de un circuito en el cual yo tengo una fuente de voltaje, por ejemplo, algo así, este es algo común que ven ustedes, este es el símbolo de resistencia, este es mi R, y este es mi voltaje V. De lo que trata de decirles esa partecita de resistencia, llamarle esta resistencia de carga, en algunos libros le van a poner RL, por resistencia de carga. De lo que trata es que este RL, si bien a mi análisis, para mis cálculos de potencia, corriente, que es lo que vamos a aprender, tiene este símbolo y tiene un valor, va a tener un valor en ohmios, recuerden, un valor en ohmios, ¿no? Va a tener un valor, ¿no? Esta resistencia no es otra cosa más que un aparato cualquiera que está consumiendo energía. Ustedes lo han visto en que mi V va a ser, por ejemplo, 5 voltios y su R no va a ser otra cosa más que su celular, por ejemplo, ¿no? Averiguamos su valor de resistencia y nosotros podemos calcular la corriente que circula por él. ¿Listo? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Por qué debería saberlo? ¿Por qué no conocer estos datos? Porque, por ejemplo, sería interesante nosotros hacer algunas evaluaciones y ver cuánto consume mi celular en potencia. Ah, mi celular está hecho para tanto de potencia, entonces, ¿qué pasaría si yo le pongo un adaptador de 5 voltios, pero de más corriente para que cargue más rápido mi celular? De repente, sin querer, lo vas a comprar ese adaptador y sin querer vas a malograr tu celular porque es más corriente de lo que necesita tu celular o de lo que puede soportar tu celular, ¿no? Entonces, para eso se hacen estas representaciones, para que tú sepas cuánto de corriente soporta tu celular, consume, cuánto de potencia, ¿no? Puedes hacer tu análisis.
Muy bien. Un tema que tenemos que revisar es el de la fuerza electromotriz. ¿Ya? ¿Qué es la fuerza electromotriz? Miren, básicamente es la fuente que va a entregar la energía, es la fuente de voltaje. Esa es nuestra fuente electromotriz, nuestra fuerza electromotriz, la que le va a dar la energía suficiente a las cargas. ¿Para qué? Para que salgan de este punto, recorran todo el circuito y regresen a la fuente de donde salieron. ¿Ya? Es la fuente que les va a dar esa energía que necesitan los electrones para hacer todo este recorrido. ¿Ya? Esa es la fuente la fuerza electromotriz, ¿ya? La fuente de voltaje. Su unidad, el voltio. ¿Ya? Físicamente se le conoce como que es la variación del trabajo respecto en hacer que se mueva cada carga. ¿Listo? Pero nosotros lo vemos en versión macro, que viene a ser nuestro E referido o relacionado con la corriente y la resistencia. Por ejemplo, si nosotros partimos, nos dice, del punto A, ¿ya? Empecemos desde este punto. Llegamos acá y los electrones acá adquieren una energía. ¿Qué energía? E, la que nos va a entregar la fuerza electromotriz. Vamos a ponerlo así. Adquieren este potencial para salir, adquieren energía, salen. Salen acá, yo considero que los conductores no tienen resistencia, ¿sí? O sea que su resistencia es tan baja que no la considero, no me influye en el cálculo. Entonces, los electrones libremente circulan, sin resistencia. Entonces, circulan y llegan a este punto. Acá hay un elemento resistivo, quiere decir que se opone a que fluya la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa energía con la cual habían salido los electrones, ahora se va a ver disminuida, ¿no? Por un factor que va a ser I por R. ¿Ya? En un I por R se va a ver afectada esta corriente. Y la corriente, no la corriente, la energía es la que va a disminuir. Entonces los electrones ahora pierden energía, comienzan a perder energía, ¿ya? Pero siguen fluyendo. ¿Sí? La corriente I se mantiene, solo que su energía se ha visto disminuida. Entonces siguen circulando, ya prácticamente llegan a este punto sin energía y acá otra vez se les inyecta energía, otra vez reciben más energía para poder completar el circuito. Y otra vez comienzan a hacer este trabajo. Llegan a este punto y otra vez las cargas adquieren la energía suficiente para circular. Acá tenemos la fórmula. En este punto, energía E. Llego a la resistencia menos, porque esto me ofrece resistencia al paso de electrones, menos I por R. Y al final llego con 0, igual a 0. Lo cual implica que si acá despejamos, que esa corriente I es igual a la fuerza electromotriz dividida entre el valor de la resistencia, ¿no? Esa es la corriente que va a fluir por este circuito, ¿ya? Entonces, esto es una fórmula. Esto vamos a verlo después nosotros cuando hagamos nuestros cálculos. Van a ver que se emplea bastante esta fórmula, ¿ya? Pero esa es la explicación. Ahora bien, acá estoy considerando qué cosas. Que los cables no tienen resistencia, ¿no? Un caso ideal, no tiene resistencia. Y que la fuente de energía, la fuente de fuerza electromotriz, tampoco tiene resistencia. Pero, en un caso real, ¿qué voy a tener? Que la fuente sí tiene resistencia. Entonces, en los problemas hay que fijarnos bien si nos dice una fuente ideal o una fuente real. ¿Ya? Si es una fuente ideal, este es el tratamiento. Representamos mi fuente y mi carga, que va a ser las resistencias. Y hago mi análisis. Pero si me dice es una fuente real, entonces esa fuente ahora va a estar acompañada en serie con una resistencia R. Y por lo general se le representa con una letra minúscula, R minúscula. ¿Listo? Ese R minúscula me indica que esta resistencia pertenece
a esta fuente electromotriz. Es su resistencia interna. Ya después tenemos acá mi conductor y acá mi carga, mi resistencia. Entonces, haciendo el mismo análisis anterior, partimos del punto A. Los electrones todavía no tienen energía y en esto adquieren energía debido a la fuente electromotriz, la fuerza electromotriz. Entonces, ganan energía, pasan por acá con energía. Pero de ahí llegan este elemento de resistencia. Igual que en el caso anterior, entonces le va a ofrecer resistencia, entonces le va a restar energía. Entonces, ¿en qué factor le va a restar energía? En menos I por R. Entonces, le restamos menos I por R. Listo. Continuamos nuestro viaje. Siguen por acá las cargas, viajando, ¿no? En forma de corriente eléctrica ahí. Entonces, vienen a este punto y se encuentran con otro elemento también resistivo. Entonces, me ofrece más resistencia al paso. ¿Qué va a ocurrir? Que también le va a restar energía. ¿En qué factor? Menos I por R, ¿no? Y finalmente, con el resto de energía que les queda, llegan a completar el circuito. Acá otra vez adquieren energía y vuelven a completar el circuito. Entonces, la fórmula para estos casos, E menos I por R menos resistencia interna menos I por resistencia de carga, es igual a 0. Despejando I, tenemos esta fórmula. ¿Listo? Esta es mi fórmula. I es igual fuerza electromotriz sobre la suma de la resistencia de carga más la resistencia interna. Acá tenemos un gráfico en el cual podemos ver en A, partimos de 0, y al sentir el efecto de la fuerza electromotriz, los electrones comienzan a adquirir energía y llegan a un punto máximo dado por E. Mantienen esa energía hasta que se encuentran con la resistencia interna de la fuente. Muy bien, entonces decae su energía, ¿no? Va a decaer acá su energía, decae, ¿hasta cuándo? Hasta que se encuentran, ¿no? Decae un factor de I por R, R minúscula, decae ese factor, se mantiene hasta que encuentran la resistencia de carga. Y esa resistencia de carga va a hacer que la energía termine por caer en un factor de I por R. ¿No? Si yo decaigo un valor de I por R, debo llegar acá hasta el punto 0. ¿Listo? Se completa esta figura. ¿Listo? Entonces, acá tenemos algunos cálculos con lo que es la potencia. Recuerdan que habíamos hablado de potencia anteriormente, ¿no? Para el caso de resistencias era I cuadrado por R. En este caso, la potencia que se entrega, la potencia que entrega la fuente, ¿no? El MIFEM, la potencia P es igual al valor de la corriente por el valor de la fuente electromotriz, la fuerza electromotriz, la fuente de voltaje. Es I por E, ¿no? Y esto tiene que ser igual, o sea, en otras palabras, la energía que yo entrego tiene que ser igual a la energía que se consuma. No puedo consumir más de lo que entrego. ¿Listo? Entonces, yo entrego una I por E y debo consumir, en un caso muy, muy ideal, un I cuadrado por R más I cuadrado por R minúscula o R interna. ¿Ya? Sabemos que en la realidad, aparte de la resistencia interna de la fuente, hay una resistencia también en los cables. Mientras más largos son los cables, ¿no? Entonces se incrementa la resistencia. Recuerden que la fórmula de resistencia, ¿cómo es? R es igual a la resistividad del cobre por L, la longitud, sobre el área. El área del conductor no va a cambiar, pero el largo, sí, el material es cobre, entonces eso no va a cambiar. Esto no cambia, no cambia. Lo que puede cambiar es el largo del cable, la longitud del cable. Entonces, un cable muy largo me va a ofrecer mucha resistencia, ¿no? Entonces, y esto se va a afectar, porque acá no estamos incluyéndolo, pero podríamos incluir la resistencia del cable.
¿no? Entonces, eso también va a restar acá en lo que es la energía, ¿no? Va a ayudar a restar acá la energía, ¿no? Entonces, ya después vamos a ver nosotros a través de un ejemplo lo que se conoce como la ley de Joule, que les hablé en algún momento, que es cómo se pierde energía a través del calor, ¿no? Hasta ahora es un caso netamente ideales en los cuales las pérdidas, acá lo que podemos ver es que la pérdida de energía solo está ocurriendo en la resistencia interna de la fuente de fuerza electromotriz, nada más. Esto sería una pérdida. ¿Ya? Esta es una pérdida. Entonces, solo estamos considerando la resistencia interna, ¿no? Este R puede ser su celular, por ejemplo, como les dije, o puede ser una pequeña lámpara piloto, ¿no? O cualquier otro elemento que puedan tener que consuma energía. ¿Listo? Entonces, tenemos... Hay maneras de conectar las fuentes. Esto es muy importante que lo sepan. Por ejemplo, yo las puedo conectar las FEM en serie o en paralelo. ¿Ya? Cuando yo las conecto en serie, las conectan de esta forma, la idea es incrementar su energía, incrementar la diferencia de potencial. ¿Listo? Si esta fuente tiene un valor delta V1, esta V2, esta V3, al final, si yo las conecto así, una a continuación de otra, uniendo terminal positivo con terminal negativo, terminal positivo con terminal negativo, de esta manera, al final yo voy a tener como si fuera una sola fuente cuyo valor es B, donde B es igual a la suma de B1 más B2 más B3. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, esto lo han visto bastante. Cuando colocan las pilas en una linterna, coloco la primera pila, ¿no? Entre el positivo primero y el negativo queda expuesto. Después colocan la segunda pila en donde el positivo lo están uniendo al negativo. Y después colocan la tercera pila, donde igual el positivo lo unen al tercero, y acá colocan la tapa, que es la que va a cerrar el circuito. La tapa tiene un contacto metálico que cierra el circuito, y acá tiene ¿no? un LED, un foco, ¿no? Entonces sería algo así, ¿no? Acá tendrían su bombillo, por decirle el foquito, ¿no? Acá tiene su foquito, algo así. ¿Listo? Entonces acá tiene su contacto. Y acá comienza a venir las pilas, ¿no? Entonces acá viene una pila con el positivo acá. Así tienen. Después tienen la otra pila. ¿Ya? Esto sí lo han visto bastante. Y tendrían acá la tercera pila. Así. Muy bien. Y acá van a tener una plaquita que está en la tapa. Una plaquita de metal. ¿Listo? Y este se une internamente acá. ¿Para qué? Para cerrar el circuito. De manera tal que acá yo tengo así positivo, negativo, positivo, negativo, y acá también positivo y negativo. Y la corriente fluye de esta manera. Fluye por acá, pasa por la luz piloto, ¿no? Entonces acá se ilumina, ¿no? Se transforma la energía eléctrica en energía luminosa. Y por acá regresa la corriente, ¿no? Regresa por acá, llega por acá, atraviesa la tapita y otra vez recorre las fuentes electromotrices, las fuentes de voltaje y completa el circuito y así hasta que, ¿no? Ustedes apaguen, corten el circuito. Entonces, lo que está pasando acá es que esta resistencia, para brillar en la intensidad que yo necesito, la intensidad que yo quiero, por ejemplo, yo necesito, vamos a poner acá, que esta lamparita necesita 4.5 voltios. ¿Listo? 4.5 voltios para iluminar como yo quiero. ¿Sí? Que es a una intensidad lumínica aceptable, que la luz salga y abarque un área determinada, ¿no? Entonces, me sea fácil, si es una linterna, como les digo, me sea fácil de proyectar esa luz y me ayuden, ¿no?
Entonces, yo tengo baterías, pilas, yo tengo pilas de 1.5, que es el común de las pilas. Entonces tengo que colocar 3 pilas. ¿Qué hubiera pasado si yo coloco 2 pilas, 3 voltios? Pueden ocurrir dos cosas. Una, que la intensidad del brillo sea muy baja, que no me va a ayudar, no me ayuda en la iluminación, o que simplemente no ilumine. Porque de repente es una lámpara que sí necesita exactamente esos 4.5 para que comience a liberar energía, ¿no? Energía lumínica. ¿Listo? Entonces coloco mis 3 baterías de 1.5. Entonces acá sería 1.5, acá también 1.5 y 1.5. Están conectadas en serie y se cumple, ¿no? Se cumple lo que en conexiones en serie las fuentes de voltaje se suman, ¿ya? Se van a sumar. Entonces, este tipo de conexión es muy común, ¿ya? Ustedes tienen que ver, en este caso, esta lámpara que ven acá, este va a ser mi RL, mi resistencia de carga, ¿ya? Entonces, esa es mi resistencia de carga. Muy bien, entonces, esta es una forma de conectarla. La otra forma es la conexión en paralelo. Pero acá hay un detalle. Yo conecto acá conecto en serie. El motivo de yo conectarlas en serie, ¿cuál fue? Incrementar la diferencia de potencial total. ¿Listo? Yo necesitaba 4.5, tengo pilas de 1.5, las conecto en serie y cumplo, ¿no? Entonces, incrementé mi diferencia de potencial. Perfecto. En paralelo, la diferencia de potencial va a ser igual, va a ser la misma, ¿ya? Él tiene que ser la misma. Requisito para yo conectarlas en paralelo, que las 3 sean del mismo voltaje, ¿ya? Ese es fundamental. Cuando yo tengo fuentes en paralelo, las 3 tienen que ser del mismo valor. 1.5 voltios, 1.5, 1.5, 1.5. ¿Ya? ¿Cuál es el motivo de yo conectarlas así en paralelo? ¿Para qué lo haría? Yo lo haría ¿para qué? En el otro caso era para incrementar el voltaje. En este es para incrementar la capacidad de corriente que yo entrego, ¿sí? Si una sola fuente, digamos, así, ¿ya? Este es B1, me entrega una corriente, me dice una corriente que puede entregar I es igual a, digamos, a 1 amperio, supongamos, 1 amperio, listo. Pero yo tengo un circuito en el cual yo necesito 2 amperios, ¿ya? Digamos que yo tengo un celular que me consume 5 voltios y 2 amperios, supongamos. Entonces, B1 me entrega 5 voltios. Si yo conecto este cargador a mi celular, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que no lo va a cargar. Me va a decir que no reconoce el adaptador, que la carga es insuficiente, ¿no? Me va a botar algún mensaje por el cual no pueda cargar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conectarlo en paralelo. Conectar en paralelo, ¿con quién? Con otra fuente similar, igual. Así. Lo conecto con otra fuente en paralelo, que sea igual. ¿Ya? Igual. O sea, que este va a ser B1 y este también tiene que ser B1. Este me entrega 5 voltios. Este de acá también 5 voltios. De manera que este me entrega 1 amperio y por acá también va a pasar 1 amperio. Entonces, acá en este punto se van a encontrar estas dos corrientes y se van a sumar. Y al final van a entregar al circuito 2 amperios. ¿Sí? Entonces, si hago esto, sí, está bien, no va a haber problemas. No hay ningún inconveniente. ¿Lo estoy haciendo para qué? Para incrementar la corriente que voy a necesitar. Pero requisito fundamental, indispensable, que estas dos tienen que ser iguales. Estas dos tienen necesariamente que ser iguales. ¿Qué nunca debo hacer?
conectar, por ejemplo, una fuente que me diga, este es 5 voltios, y conectar una fuente que, por ejemplo, sea de 4.5 voltios. No creo que pase nada, es total. Esto nunca debo hacer. ¿Por qué? Porque ese va a entregar una corriente. Este también va a entregar una corriente. Pero como esto es de mayor voltaje, ¿qué puede ocurrir? Que la resistencia, ¿no?, que estos tienen ya empieza va a consumir energía por ese desbalance que hay. Entonces, cuando venga la corriente para acá, una parte de corriente va a venir por acá. Acá sí se van a sumar, una parte se va a sumar. Esta con esta se suman, pero por acá va a venir una contracorriente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? Depende de cuál de las dos tenga la resistencia interna más baja. ¿Ya? Cada fuente tiene su resistencia interna. Si esta tiene una RI prima y esta una RI, y voy a asumir que RI prima es menor, vamos a poner acá, que es menor que la RI, entonces la corriente va a pasar por acá, pero en sentido contrario. ¿Y eso qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Lo que va a ocurrir es que yo comienzo a dañar esta batería, esta pila, la voy a dañar. Esta está hecha para entregar energía, no para consumir energía. ¿Sí? Esta entrega, no consume. Entonces lo que va a pasar es que la voy a malograr esa pila, la termino dañando. Es una manera en la cual uno arruina las baterías. ¿Sí? Entonces, es por eso es fundamental que cuando uno conecta en paralelo, sean del mismo valor. Es igual cuando usamos cargadores. Los cargadores tienen que, o sea, quiero cargar una batería, quiero cargar una pila, esas pilas recargables, tengo que utilizar el cargador adecuado. Si quiero cargar mi laptop, ¿de cuánto es tu laptop? Mi laptop es, supongamos, de 9 voltios. Mira, yo tengo un cargador de 9 punto tanto, si quieres se lo presto. Sí, debe dar igual. No, o sea, el voltaje tiene que ser exacto, el voltaje tiene que ser el mismo. De esa forma vas dañando la batería, la vas dañando. Ya cuando es mucha la diferencia, sí termina por reventar la batería, ¿no? Explota. Pero cuando la diferencia es muy poca, lo que vas a hacer es vas a ir dañando internamente sus celdas, la vas a ir malogrando, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. En serie las puedes conectar, no hay problema. Pero en paralelo, ojo, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué las estás conectando en paralelo? Y cómo debo hacerlo, ¿no? Las debo conectar en paralelo, ¿para qué? Ya quiero incrementar la corriente. Perfecto. Ojo, va a haber más corriente circulando por acá. Entonces, mi circuito, mi resistencia que yo voy a colocar acá, debe soportar esos 2 amperios. No voy a hacer que sea de menos. Entonces, ojo, a eso hay que tener mucho cuidado. Y otra, que las fuentes deben ser del mismo valor. ¿Ya? Muy bien, tenemos lo que son la asociación de resistencias, resistores. El tratamiento es similar a como hemos visto nosotros los capacitores, similar. En serie, cuando los tengo en serie, están una a continuación de otra. Cuando están en serie, esto es a la inversa de los capacitores. En serie, las resistencias se suman directamente. Entonces, en serie, la resistencia sería R1 más R2. Y generalizando, cuando son varias resistencias, R1 más R2 más todas las resistencias, que viene a ser una sumatoria de todas las resistencias que estén una a continuación de otra. Esto es en serie. Tenemos también la conexión en paralelo, ¿no? En paralelo, la forma que tienen R1 y R2 están en paralelo. ¿Por qué? Porque juntan sus dos terminales. La resistencia tiene dos terminales, a la izquierda y a la derecha, igual R1, entonces se juntan sus dos terminales. Al juntar de esta forma, decimos que están en paralelo. Hago mi análisis y es igual a la inversa de los capacitores, ¿no? Entonces, 1 entre R equivalente es igual a
1 entre R1 más 1 entre R2 más la cantidad de resistencias que estén en paralelo. Entonces, esas son las dos fórmulas de agrupación de resistencias. Ahora nosotros vemos combinaciones muy similar a como hemos visto en el caso de capacitores, ¿no? Sino que acá vamos a ver con mucho más detalle, mucho más ejercicios sobre esto. Pero esto es importante porque los circuitos se tienen que reducir, ¿no? Tal cual era el caso de los capacitores. Rápidamente, a ver, acá tenemos un ejemplo en el cual me dice que necesitan saber la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entre estos dos terminales debe haber un equivalente, ¿no? Entonces era reemplazar todo este conjunto de resistencias, todo este arreglo de resistencias y reemplazarla por una sola resistencia que represente a todas. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? Pues lo que tengo que hacer acá es de igual forma. El R equivalente es acá. Es la resistencia que yo voy a ver desde los terminales donde me están pidiendo hacia adentro. De acá yo tengo que ver mi R equivalente. Muy bien, entonces significa que para esto yo tengo que empezar desde acá al fondo y voy a ir avanzando hacia los terminales. Muy bien, entonces si hago esto, lo primero que observo acá es que estos dos resistores, ¿cómo están? Fíjense, acá hay un resistor, un terminal a este punto, otro terminal a este punto. El otro resistor, un terminal a este punto, un terminal a este punto. Entonces, estos dos están en paralelo. ¿Y esta resistencia cómo está? No, no está ni en serie ni en paralelo, porque un terminal tiene en este punto y el otro terminal va a otro punto. Tampoco están en serie, porque el punto donde se une esta resistencia con esta, sale una tercera resistencia. Entonces, no están en serie. Entonces, primero voy a resolver este paralelo. Primero resolvemos este paralelo. Y le vamos a llamar CP1. Entonces, CP1 ¿a qué es igual? Mi fórmula me dice que, pero RP1, me estoy confundiendo con resistores, con capacitores, RP1. Entonces, RP1 ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, tenemos la fórmula abreviada, pero si no, 1 entre RP1 va a ser igual a 1/6 más 1/6. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿cuánto sería igual? A 2/6 sería a un tercio. ¿Listo? Aplicando inversa, ¿no? Invirtiendo acá sería RP1 y acá va a ser igual a, invirtiendo 3. 3 símbolo ohmios. Entonces ya tengo este valor. Ya lo tenemos. Ahora mi circuito se va a quedar de la siguiente manera. Resistencia, resistencia, resistencia. Acá tiene una resistencia. Este es un nodo. Este es un nodo. Acá viene una línea. Y ahora acá es 3 ohmios. Y ahora viene acá entre este nodo y este nodo la resistencia que acabo de calcular. Entonces en este punto ahora voy a tener acá lo que es mi RP1. Muy bien. Este acá vale 6 ohmios. Muy bien. ¿Cómo está ahora mi circuito? Ahora analizamos acá y vemos que esta resistencia de 3 ohmios comparte con RP1 un solo punto. Entonces yo puedo decir que estas dos están en serie. Y este de 6 ohmios no está en serie con ellos. ¿Por qué? Porque tiene acá un punto que comparte con 3, pero de ahí sale otra resistencia. Entonces ya hay un tercer elemento, ya se rompió, no están en serie. En paralelo, tampoco está en paralelo con 3 porque comparten un punto y el otro punto no lo comparten.
Igual, con RP comparten un punto, pero el otro punto no lo comparten. Entonces, solo analizo estos dos y puedo apreciar que estos están, como les he dicho, están en serie. Si llamamos a esto RS1, entonces yo voy a tener que RS1 va a ser igual ¿a quién? A 3 más RP1, que también vale 3. Y esto va a ser igual a 6 ohmios. Muy bien, entonces ya tengo esto, redibujo mi circuito. Listo, y de acá sale, así quedaría. Entonces este es mi RS1, acá quedaría 6, y acá va a quedar 2 ohmios y 3 ohmios. Muy bien. Muy bien, tengo así. Ahora, ¿qué observo? Esta resistencia de 2 llega a este nodo, pero de acá salen 2 elementos, entonces no hay serie acá. Acá tampoco hay serie. Este punto sale 1, 2 elementos, no hay serie. 6 con RC1 no están en serie porque de acá salen 3, de acá salen 3, no. Pero sí comparten, fíjense, miren, están compartiendo. Este terminal viene este punto, viene este punto. El terminal de RC1 viene este punto, el otro terminal de 6 viene este otro punto, y ese mismo punto también viene el otro terminal de RC1. Conclusión, 6 con RC1 están en paralelo. Entonces, llamémosle RP2. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá que 1 entre RP2 va a ser igual ¿a quién? A 1 entre 6 más RC1 que vale 6. Sería 1 entre 6. Y esto va a ser igual a 1/3. ¿De dónde? RP2 va a ser igual a 3 ohmios. Muy bien, a 3 ohmios. Tenemos ahí ya. Muy bien, ahora sí, reemplazando este valor en el circuito, me va a quedar acá. Acá va a estar, perdón, un poquito más que se note. Acá va a estar RP2. Acá resistencia de 2, resistencia de 3. Y acá está A y B. Fíjense, la resistencia de 2 llega a este punto y de ahí solo sale una resistencia. Entonces ya voy diciendo que estas dos están en serie. Esta resistencia llega a este punto y de aquí, ¿quién sale? Una sola resistencia. Entonces, concluyo que estas tres resistencias se encuentran en serie. Y después de ella ya no hay más resistencias. Entonces, este tiene que ser mi R equivalente. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma. Mi R equivalente va a ser igual. R equivalente va a ser igual ¿a quién? A 2 más RP2 que vale 3 más la resistencia de 3. Y esto va a ser igual a 8 ohmios. Ese es el valor de mi resistencia, ¿no? Este es mi R equivalente. Muy bien. Y ahí tienen su R equivalente. Entonces, esa es mi respuesta. Esa es la resistencia por la cual yo puedo reemplazar a todo este circuito. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como nosotros hacemos los cálculos para calcular la resistencia equivalente. Vamos a ver que la resistencia equivalente me va a ayudar mucho a hacer otros cálculos, por eso es que es importante conocerla, ¿no? Entonces, ya vamos a ver, el día jueves, claro, el jueves hacemos estos ejercicios. ¿Ya? Acá hacemos unos ejercicios más.
Y claro, hacemos estos ejercicios para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Podamos ir viendo y podamos ir resolviendo estos problemas. Te dice, viene un grupo de problemas, nos falta ver las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Y de ahí son puros ejercicios de lo que es corriente. Como les estaba comentando, vamos a hacer uso de un simulador para constatar los cálculos que hagamos, para que ustedes puedan ir ya aprendiendo a manejar simuladores, ¿no? Entonces, el que les había indicado les voy a pasar el link de la página para que lo puedan ir descargando. Ojo, es previo, se registran y de ahí pueden descargar el software, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Muy bien, señores. ¿Alguna duda, algo que tengan antes de finalizar la clase, la sesión? ¿Todo conforme? Muy bien. Hay varios alumnos que están haciendo consultas sobre los problemas, ¿sí? Sigan haciéndolas. Siempre identifíquense para saber con qué alumnos estoy trabajando, por favor. ¿Ya? Y cualquier cosita, ya saben, me la hacen saber, ¿ya? Entonces, reiteramos, el examen y los ejercicios son para el día sábado, ¿cierto? ¿Sí? La práctica calificada y los ejercicios me los van a presentar todo el día sábado. ¿Sí, señores? Eso es lo que hemos quedado, ¿no? ¿No era mañana la práctica calificada? ¿Perdón? Ah, no, su práctica calificada es mañana, ¿no? Mañana, pero me estoy confundiendo con... Ya. Sí, me estoy confundiendo, perdón. La práctica calificada es el día de mañana y los ejercicios los hemos dejado para el día sábado. ¿Ya? Entonces, mañana, ¿a qué hora damos el examen? ¿5 de la tarde? Sí, a esta hora habían quedado. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, mañana 5 de la tarde, yo subo el examen al aula virtual. ¿Ya? Y ahí va a estar todos los pasos como van a desarrollar. ¿Ya? Léanlos bien, ¿ya? Y en especial las indicaciones, cómo lo van a mandar, qué van a colocar en el nombre del archivo y en el asunto del correo. ¿Ya? Eso, por favor, eso tienen que cumplirlo. ¿Ya? Y lo guardan en formato PDF. De ahí yo voy a calcular, ya he estado preparando el examen. eh, lo mínimo son 2 horas, ¿no? A lo que he estado calculando, entonces de repente puedo extenderlo un poquito más, vamos a ver, pero tentativamente son 2 horas de examen y se da algunos minutos adicionales para que me hagan el envío, ¿ya? Todo va a estar en el archivo que les voy a mandar el día de mañana. Pero tenemos que enviar por el correo constitucional. A mi correo institucional lo envían, Ya, ¿ya? Si de su correo me lo envían a mi correo institucional, ¿no? De todas maneras ahí les voy a indicar, pero lo envían a mi correo institucional y es hasta la hora que yo les indique, ¿ya? Ya, pues, muy bien, señores. Entonces ya nos queda hasta el día de mañana. ¿Ya? Me dicen de 5 a que termine a las 8. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Muy bien, señores. Entonces, nos vemos el día jueves. Mañana entonces la práctica. Suerte para todos. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, profesor, cuídese. Ya, igualmente, cuídense todos. Hasta luego.